Hola amigos, soy Jesús y vamos a arrancar el nuevo módulo, el módulo B y último de este primer nivel de flores de Bach, ¿de acuerdo? Vamos a ir comentando todo lo que es el módulo D y vamos a arrancar por la tríada, concretamente, que creo que es muy importante, Willow, Tolip y Bain, ¿vale? En este caso, al principio del curso estuvimos viendo por encima y hoy veremos un poquito con más detalle cómo funciona todo lo que es el esquema, ¿no? de Bach, especialmente lo referente a esta tríada, ¿de acuerdo? Como comentamos al principio de todo, estos dos mandalas que hemos creado aquí, de manera pues, moderna, contemporánea, de lo que hoy más o menos hoy se estila, está fundamentado y reproduce la adaptación del esquema que creó Bach, ¿de acuerdo? Entonces aquí nos encontramos que Willow se coloca justo en el centro y Willow tiene que ver con la totalidad. Y es curioso, además, esta singularidad que si lo leyéramos al revés a través de un espejo veríamos Tao. Tao tiene que ver con la unidad con Dios, ¿sí? Y este esquema lo que nos viene a decir es que a través de Willow estamos concentrando los fractales, es decir, la unidad. Willow lo que hace es de alguna manera clarificar. Clarificar significa ser un catalizador, es decir, diferentes inputs, diferentes tipologías, como observamos aquí las 12 tipologías de Bach, finalmente se concentran y se concretizan en una de ellas, que es Willow, es decir, que Willow representa una parte del todo de cada una de estas, ¿sí? Sería, a mi modo de ver, como una caja de quesitos el caserío, ¿no? Como cada una de las porciones forman todo el conjunto que es el queso, ¿sí? Entonces, Willow representa la unidad de todas estas porciones de queso, ¿sí? Entonces, cuando nos viene a consulta algún cliente que no tiene muy claro hacia dónde dirigirse, le damos siempre Willow, ¿no? Si nosotros no tenemos muy claro cuál es la tipología que manifiesta, es decir, qué tipo de personalidad tiene este cliente, cuáles son sus necesidades, lo que hacemos es Willow, porque de alguna manera nos clarifica. Nos clarifica significa que de alguna manera nos orienta al cliente a expresar, a manifestar aquella necesidad del alma, que tiene que ver con el conflicto con la personalidad. Por tanto, es muy posible que a la segunda visita tengamos más claras hacia dónde dirigirnos. Si recordamos, hemos ido a lo largo del curso explicando cómo nos podemos encontrar que tengamos dudas entre varias tipologías, entre, por ejemplo, impatience y Vervain. ¿Cuál de ellas sería? Pues si no lo tenemos muy claro, tenemos la opción de poder trabajar con Rockwater, que también utiliza el sistema de fractalidad, es decir, que Rockwater, siendo un ayudante, que lo que da es capacidad para fluir ante las circunstancias, si tomamos Rockwater, de alguna manera nos irá clarificando también si esa personalidad tira más hacia impatience o bien hacia Vervain, ¿sí? Del mismo modo, podríamos hablar de Clematis o Cerato, o Clematis es Cleanthus. Si utilizamos un ayudante como Loac, lo que hace es que al tiempo nos clarifica más las necesidades de la persona, las necesidades en cuanto a su personalidad, ¿sí? Y ya no solo el aspecto bloqueado, sino el aspecto positivo. Es decir, que cuando una persona toma el ayudante, no tiene por qué clarificarnos hacia el lado negativo, sino todo lo contrario. Nos clarificaría hacia el lado positivo, pero veríamos las necesidades más claramente. ¿Sí? Eso es importante. Muy bien, llegado a este punto, también es interesante recordar que las tipologías, las flores ayudantes, las podemos utilizar con el propósito positivo. Esto, digo el propósito positivo porque muchas veces trabajamos con las flores de Bach para revertir aspectos negativos, pero también podemos utilizarlas de manera proactiva, es decir, frente a un estado de desorientación, pero que no es muy claro, es decir, que la persona se siente desorientada, pero no siente la necesidad de darle fuerza. Podríamos utilizar podríamos utilizar GORS, que lo que haríamos sería, en mi opinión, lo llamamos metaterapia, que es ir más allá de la terapia,
y le podríamos ofrecer una herramienta que no dispone, pero que él tampoco siente que sea necesaria, pero nosotros como terapeutas sí, que sería la fe en lograr clarificarse y emprender un nuevo proyecto, ¿vale? Es decir, que nos podemos utilizar la energía de las flores ya no solo en el aspecto terapéutico de sanación, sino, yo le llamo metaterapia, que es ir más allá. Hay un momento en la terapia, creo que a lo largo del curso lo hemos comentado en alguna ocasión, que cuando los clientes ya se encuentran bien, es decir, que ya han resuelto sus problemas por los cuales vinieron a la consulta, nosotros creamos una metaterapia, que es aquello que va más allá de la terapia, es decir, cuando ya han sanado su conflicto, su bloqueo, también nos pueden pedir, y eso es muy deseable, hacer un proyecto, acompañarle en su nuevo proyecto de vida, ¿sí? Una vez sanada el bloqueo que les trajo a consulta. Y es bonito porque en ese momento, cuando llega, realmente el clima en consulta es diferente, ¿no? Podemos observar cómo el cliente está mucho más feliz y satisfecho y se orienta hacia su propósito en la vida. Y eso tiene que ver sobre todo con Willow Art, ¿sí? Y entonces hacemos como un clic, ya no cambiamos, ya no sanamos, sino que lo que hacemos es proyectar de cara al futuro, acompañando al cliente a crear su propia realidad. Y esto lo podemos hacer con esencias que sean proactivas, ¿vale? Estamos hablando de GORS, aquí en lo que es la tabla de la personalidad, pero también podemos hablar de otras muchas más, como podría ser Horvin, que también da el carácter proactivo de emprender, ¿vale? Pero bueno, eso lo veríamos más en el nivel 2. De momento con esto ya nos es suficiente. Concentrándonos en el tema de Willow Art, observamos que hay dos polaridades. El yin, en el caso de Vine, la flor de Vine aporta estados yin, es decir, frente a estados muy yang, muy activo, la flor o la esencia de Vine nos daría lugar a unos estados más receptivos, más de interiorización, ¿sí? Como siempre, estamos hablando de polaridades. La flor representa el aspecto positivo y el resto de la asignatura de la planta el aspecto en bloqueo, ¿sí? En el caso del Lip, lo que nos aportaría sería energía yang. Olip nos encontramos en estados de bloqueo y de falta de energía, por tanto es un estado muy yin. Sin embargo, si nosotros utilizamos la energía de la flor de Olip, lo que haríamos sería activarnos. Entonces, también es interesante en estados de bloqueo, ¿vale? Muy bien, lo iremos viendo más adelante, cada uno de ellos, ¿vale? Yo lo llamo la triada, porque realmente aquí nos encontramos con la unidad de Willow, que lo que hace es integrar, aparte de estas dos polaridades, todo el resto de tipologías y ayudantes, ¿de acuerdo? Como decíamos al principio, tierra, fuego, aire y agua, ¿de acuerdo? Y después las 12 flores tipológicas. Por tanto, es la unidad, es el Tao. Luego el yin en aspecto positivo y el yang en aspecto positivo. Y en el resto de lo que manifiesta la asignatura de la planta y la propia personalidad, en aspectos negativos, obvio. Muy bien. Vamos a hablar acerca de Vine. Es un ayudante y por tanto lo que hace es ayudar a estados cronificados. No solo a esto, a esta parte de aquí, a Rowater y Jenner y sus correspondientes tipológicas, sino también a otros estados que podrían darse lugar a estados Vine. Estados Vine, como sabemos, son estados de gran intensidad, de imponer nuestra propia voluntad hacia los demás, etc. ¿Vale? Pero también nos podemos encontrar con un clematis que obligue. No es lo más habitual, pero podemos encontrar o un mimulus que obligue, es decir, ante el miedo, y en el caso de los niños es muy evidente, ante el miedo de un niño, obligar a su madre a pasar la noche junto a él. Sería un estado Vine que acompañaría a un mimulus, o sea que es posible, ¿de acuerdo? Muy bien, el aspecto positivo de Vine sería autoridad y la imposición de la propia voluntad con criterio, obvio. Y en aspecto negativo sería dureza y avidez por el poder. La descripción de Vine dice: gente muy capaz y segura de sus habilidades, confiados en el éxito. Como son tan seguros, creen que sería bueno para los demás dejarse persuadir para hacer las cosas como ellos mismos la hacen, o en la forma que consideran correcta. Aun en la enfermedad, dirigen sus propios asistentes. Pueden ser muy valiosos y especialmente en casos de emergencia.
Palabras clave: dominador, ambicioso, ávido de poder, tirano, autoritario, prepotencia, arrogancia, ira, desprecio, egoísmo, ambición desmedida, codicia, frialdad, maldad, crueldad, sadismo y dureza. Palabras claves en ámbito infantil: mandón, dictador, abusador, agresividad, violencia, crueldad y dureza. Muy bien. Los 4 elementos: destacaríamos el elemento tierra como compensador del exceso de aire, la tendencia hacia el ascenso del propio Vine. Ahora veremos más detalle en cuanto a la asignatura, la analogía planta-personalidad. Las raíces son de 2 tipos: superficiales para tomar agua y minerales a pocos centímetros del suelo, y otras muy profundas para buscar agua subterráneo. Copa todo espacio y la energía disponible. En el caso de la tipología Vine es lo mismo, es decir, lo que hace es tratar de conseguir la máxima energía, la propia y sobre todo la de los demás, y por tanto lo que hace es invadir hacia los demás. Cuando nos encontramos con una persona que invade energéticamente a un nivel sutil, como decíamos al principio del curso, lo que hace es que a su entorno le desgasta, lo vacía energéticamente, porque lo que hace es absorber la energía del otro para él, ¿vale? Luego lo veremos también en cuanto al tallo. Los tallos son ascendentes y se enredan a través de los zarcillos. Usan a los demás para ascender. Los tallos, al igual que los frutos, llevan líquida presión, sienten gran tensión interna, aunque no lo muestren. El tallo viene a continuar el patrón de las raíces, ¿no? El patrón de necesitar de los demás para poder ascender en la vida, pero por una necesidad de miedo, ¿vale? Entonces, en el caso de los niños, Vine ocurre exactamente lo mismo. Son niños abusones, especialmente en el recreo, ¿no? Que quizás puedan, pues, de alguna manera obligar al otro a darle su bocadillo, obligar al otro a jugar, amenazarles. Esto sería el estado propio de Vine en el ambiente infantil. Aparte, como decíamos antes, pues de obligar a los demás, a los papás, a las profesoras incluso, ¿no? El hecho de chantajear muchas veces, ¿no? Si no me das esto, pues me voy a portar mal, ¿no? Sería un estado también Vine. Las hojas en forma de corazón, dentadas de forma irregular, cierta morbosidad en el trato, y no hay que olvidar que los zarcillos se utilizan a los demás para su ascenso. De nuevo, otra vez con el mismo patrón del propio Vine. Las flores son de color amarillo verdoso y tienen una estructura reproductiva femeninas enormes, lo que asegura un buen aporte de energía yin. Obviamente, frente al patrón constante de Yang de toda tipología de toda asignatura de la planta, nos encontramos que las flores son de color amarillo verdoso y además tienen una estructura reproductiva femeninas muy grandes. Por tanto, lo que acentuamos es el hecho de aportar energía Yin frente a un estado excesivamente Yang. Los frutos son también otra manifestación de ese patrón de presión interna, ya que es el agua líquido de gran tensión en su interior, y las pepitas son las semillas de la futura vida. Exactamente lo mismo, es decir, salvo el estado de la flor, que es el estado positivo de la asignatura de la planta, el resto manifiesta una constante energía yang de expansión, ¿vale? Y de tensión interna que luego en la propia personalidad de la asignatura, del estado, de la flor ayudante, lo está expresando constantemente. La relación con los chakras es un armonizador y aporta sobre todo estados yin, apoya energía yin a estados yang. ¿Esto qué significa? Que aquello donde veamos una gran actividad en la persona, que está muy echada hacia adelante, muy activa, precisa de recuperar su centro, y la esencia de Vine nos ayudará a relajar a esa persona, ¿de acuerdo? Esto en niños funcionaría muy bien, especialmente en este área de aquí, en el área de Impatiens y Vine, es muy necesario. Incluso en esta parte de aquí de Chicory y Heather, también es muy interesante la toma de Vine. Muchas veces, cuando nos encontramos niños Chicory, especialmente en edades entre los 3 y los 6 años, el Chicory y Heather van de la mano, van los tres de la mano, ¿vale? Y luego ya en tema de Impatiens, Rockwater y Vine, pues también van de la mano, es casi una trilogía más también. Muy bien. Características de la personalidad Vine.
Niños muy seguros de sí mismo y en muchas ocasiones son líderes de grupo, puesto que es capaz de lograr el apoyo de los compañeros para ascender hasta el control del grupo. Sí, pero de manera intrusiva, ¿no? El hecho no es por un liderazgo natural, sino que es por un liderazgo forzado, muchas veces a través de la amenaza, ¿vale? Son decididos, eficientes y seguros. Poco empáticos e insensibles. Al bloquear su emocionalidad, presuponen que los demás también carecen de emocionalidad. Por tanto, son capaces de agredir mental, emocional o físicamente, pues, con rasgos psicopáticos, es decir, como mi emocionalidad la he secuestrado, no la permito que surja ni que se exprese, y por tanto carezco de emocionalidad. De alguna manera el estado de Vine piensa que los otros también carecen de esa emocionalidad, que la tienen bloqueada tanto como él, ¿no? Entonces esto les da licencia para poder de alguna manera agredir mental, emocionalmente o físicamente. Muchas veces, y esto es un gran error, no se tiene presente las agresiones que tienen que ver con lo emocional. Muchas veces se corrige la agresión mental a través de la palabra y la agresión física. Muchas veces, especialmente la física, afortunadamente no se permite, ¿no? Pero muchas veces la que es oral, a través de las palabras, y la que es emocional, de alguna manera se le da protección al agresor, ¿no? Y pienso que es tan importante la física como la mental, que es la oral, o la emocional, ¿no? Y la tenemos que tener como adultos muy presente el cuidar todo este tipo de agresiones, especialmente la emocional, porque la emocional es la que marca a lo largo del tiempo, es la que crea el trauma, ¿no?, posterior, y ese trauma posterior, si no es tratado, va a durar en el tiempo, y como sabemos, si no es sanado, puede crear de manera psicosomática una enfermedad, ¿vale? El doctor Hammer, ¿no?, seguramente todos conozcamos, habla precisamente de esto, ¿no?, de las cuestiones emocionales no resueltas, que finalmente, si no son abordadas, crean una enfermedad, ¿no?, especialmente enfermedades graves como puede ser el cáncer, ¿no? Entonces es importante. La agresión emocional es la que muchas veces se hace a través de las palabras, pero también a través de las actitudes, porque la agresión verbal finalmente desemboca en un desenlace emocional en la persona que es agredida, y es allí donde se gesta a lo largo del tiempo una manifestación disfuncional en el comportamiento y también en las emociones, que en muchas ocasiones se bloquea, y como decimos, finalmente pueden desembocar en una manifestación física a través de una enfermedad, ¿vale? Por tanto, me gustaría llamar la atención, alertar un poco en cuanto a nuestra permisividad en las agresiones que tienen que ver con el habla y especialmente la emoción, ¿vale? Creo que ha quedado claro, ¿no? Es decir, que si a una persona le llamas gorda, esa persona puede no hacer caso a un nivel consciente de esa palabra, que seguramente sí, pero eso que ha quedado allí, a nivel emocional lo puede hacer suyo y empezar a calcular mentalmente en su interior, pues esa idea de soy gorda, no soy aceptada, ¿no? Y ahí es donde creamos el principio de la enfermedad, ¿no? Entonces hay que ir con ojo, y lo que quiero es alertar a esto, ¿no? Es decir, no permitamos, según qué palabras, no permitamos, según qué vocabularios, y no tanto no permitir, sino crear la educación en cuanto al hacer consciente al otro de cómo la persona que recibe este insulto se va a sentir. De esta manera lo que estamos realizando es un proceso, también podemos decir metaterapia, en cuanto hacemos un proceso kármico. El karma, como sabéis, tiene que ver con la idea de experimentar aquello que nosotros hemos realizado hacia los otros, ¿no? Entonces, karma y dharma es lo mismo, es decir, cuando a alguien le hacemos un bien, nosotros experimentaremos también ese bien, ¿no? Si a alguien le hacemos un mal,
nosotros experimentamos también ese mal para poder entender por qué no es necesario hacerlo, ¿no? Entonces, si nosotros explicamos, en este caso concreto, que la otra persona se va a sentir mal y a la persona a la que le explicamos es capaz de entenderlo, pues obviamente lo que hacemos es evitar pasar por esa circunstancia. Estaríamos hablando en este proceso de Chegg-Mudbang, de facilitar los aprendizajes, ya no solo por la propia experiencia, sino por la experiencia de los demás, a través de los demás. La personalidad Vine, el estado Vine da lugar a personas muy enérgicas, orgullosos, con tendencias a la agresividad y viven con una gran tensión interna y una tendencia muy marcada a expresarla hacia los demás, es decir, a través del insulto, a la falta de respeto, en no acatar las normas. El estado Vine, como hay una gran tensión interna, en lugar de gestionarla correctamente porque no es capaz de hacerlo, lo que hace es expresar y proyectar hacia afuera ese exceso de energía mal gestionada. Entonces lo que da lugar es una gran irritabilidad y al proyectar hacia afuera todas las responsabilidades, que también estaríamos hablando de sentimiento de culpa que tiene que ver con Vine, ¿vale? Pero claro, esto es de nivel 2. Muy bien. Vale, tratar de convencer al igual que Verbain de que su criterio es el único bueno. Vine ocurre al igual que Verbain esto, ¿no? La necesidad o el tratar de convencer a los demás, ¿de acuerdo? El arquetipo puede ser divertido, pero se trata del pequeño dictador. Y lo observamos con gran frecuencia en niños de 2 a 4 años especialmente, incluso de 2 a 6, y luego también lo encontramos en adolescentes, pero bueno, no tanto adolescentes, que también los hay, pero también en edades entre las 7 y los 9 y 10 años nos encontramos con niños que también están en estado Vine, y lo que da lugar es que especialmente la madre lo pase muy mal, ¿vale? Es muy recomendable trabajarlo porque este estado, porque luego a la larga, cuando el niño empieza a se está transformando en adolescente, la adolescencia se complica mucho si no hay un trabajo previo, ¿no?, de transformación de estos estados. Luego lo veremos más en la última parte del módulo D, pero todo pasa por la educación, ¿vale? Muy bien, la defensa del Estado. Se desea el poder como forma de evitar la soledad y para combatir el miedo existencial. Se ve obligado a destacar para sentir que vale algo. La creación de este Estado seguramente se vea forjado a través de un complejo en el que, por haber sido débil en algún momento de su vida, me niego a sentir esta faceta de sufrimiento. A eso le llamamos miedo y por tanto desarrollo un exceso de dureza. Muy bien. Podemos decir que en el caso de Vine, básicamente es el miedo a la soledad, y de alguna manera ese miedo a la soledad se enfrenta a través del hecho de reunir a los demás con un proyecto ideal propio suyo, y de esa manera destaca sobre los demás, ¿vale? Podemos decir que originalmente podía haberse creado este miedo a la soledad y el estado Vine, más concretamente, que tiene que ver con el no haber sido suficiente lo que he hecho, como un impulso para no quedarse atrás. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que Vine lo que quiere es ser el centro de atención a través del liderazgo, porque en algún momento dado ha hecho algo que no ha sido suficiente, que no ha sido suficientemente bien visto por la familia o por su entorno social, y lo que quiere es compensar, ¿de acuerdo? Y lo compensa siendo el centro de atención e imponiendo un liderazgo, que él cree que ese liderazgo está bien hecho, pero en realidad lo que hace es forzar a los demás a seguir una idea que puede estar muy equivocada. Y aquí, en el estado Vine, siempre nos hace pensar en grandes dictadores como podrían ser Hitler o Stalin, ¿no? Entre otros, que hay muchos, ¿no? Dictadores muy seguros de sí mismos, de cara al exterior, quizás en su foro interno no estén tan seguros de sí mismos, pero que sí que han creado han proyectado una idea de sí mismo, un paradigma, que lo que quieren es mantenerla a toda costa, ¿no?
y mantenerlo a toda costa significa un gran esfuerzo, un gran esfuerzo que no depende solo de su propia energía, sino de los demás, ¿no? Y todo lo que hace es comprometer a naciones enteras a través de una idea que no es de la nación, sino que ha sido suya, ¿no? Entonces, es muy maquiavélico porque sostener este paradigma, que seguramente no se sostenga, supone mucha energía y el caso de grandes dictadores, guerras, ¿no? Guerras mundiales. Muy bien. Estado de transformación. Vine resulta ser un niño educado, amable, atento con los demás, con capacidad de liderazgo natural y motivación, capacidad para delegar y poner sus capacidades de mando para un gran fin, capacidad de ayudar a los demás para encontrar su propio camino. Muy bien.